Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el día de hoy pues traigo un vídeo creo que bastante interesante para que a la gente que seáis igual que yo, que nos gusta muchísimo el tema del acuario plantado, pues vamos a ver qué plantas de acuario plantado podemos utilizar para usar en proyectos en emergido. Evidentemente, y aunque a muchos de vosotros os va a sorprender lo que voy a decir para empezar el vídeo, se puede utilizar casi la gran mayoría de plantas que tenemos en acuario plantado para utilizarlas en proyectos en emergidos. Eso sí, hay un pequeño truquito que va a ser o va a depender siempre del grado de humedad relativa que les proporcionemos. ¿Por qué es esto? Porque para empezar estas plantas vienen de estar en un medio acuoso y las pasamos a un medio con menos agua, es decir, entonces por eso va a ser fundamental tener humedad relativa para que ese proceso de adaptación morfológica que deben de sufrir en esa transición de medio acuoso a medio aéreo les cueste menos. Y de hecho de prueba voy a dejar unas tomas de lo que es mi biobote o bioreservorio Wabicusa, donde, como sabéis, empecé hace unos meses y cogí plantas directamente del acuario para adaptarlas y tenerlas de reservorio, donde por ejemplo tengo corimbosa, tengo pinatifida, tengo tripartita, tengo una cryptocorine, tengo Staurogine repens, tengo Monte Carlo, tengo incluso una pequeña porción de musgo officidens, y como veis al final va a depender de la humedad relativa, porque no es lo mismo tener ese proyecto donde riego cada 2 días, está tapado y no pierde humedad, que tratar uno de estos proyectos que, aunque estén las raíces en agua, están las hojas en medio aéreo, hay poca humedad relativa y les cuesta mucho más ese proceso de adaptación. Por tanto, ¿dónde va a estar un poco el kit de esto? No es que me preguntéis muchas veces qué plantas vais a utilizar, sino que vosotros tengáis claro el tipo de proyecto que vais a utilizar, si va a ser totalmente abierto, con lo cual lo hace un poco más complejo, un terrario, un paludario, si vais a utilizar sistemas de humidificación, de niebla, sistemas de riego por aspersión, etcétera, etcétera. Como veis, un poco va a estar ahí la kit o la cuestión de que una planta se adapte mejor o peor. Dicho esto, evidentemente también hay ciertas excepciones y hay plantas que no se van a adaptar, por mucho que lo intentemos, del medio acuoso al medio aéreo, aunque suelen ser la minoría. De hecho, en este proyecto tengo una de esas excepciones contadas, como es la Blisa japonica, pero bueno, son excepciones y no la generalidad. La otra excepción van a ser aquellas plantas que las queramos pasar de medio aéreo a medio acuoso y les va a costar mucho adaptarse. Por ejemplo, un ejemplo real, los potos, las hojas no están totalmente sumergidos, pero sí que las solemos tener o se van a adaptar las raíces a consumir los nutrientes del acuario. Y cambiando radicalmente de toma, pues otra de las excepciones, como decíamos, de los potos, esta planta también es de la familia del poto. En concreto, esta viene de uno de los proyectos de local de las ranitas y venía de estar adaptada a mucha humedad. Aquí, como tiene menos humedad, le está costando muchísimo adaptarse, y son de estas plantas también que no son adaptables para estar directamente en acuario, sino para estar en emergido o con condiciones de humedad relativa altas, con las raíces siempre en el agua. Y para continuar con este vídeo, qué mejor que ver directamente las plantas que nos acaban de llegar y que ya teníamos en este proyecto de emergido. Ahora iremos viendo una a una y iremos contando diferentes aspectos. Y como veis, así tenía diferente morfología, color, estructura del proyecto, y creo que va quedando bastante bien. Y eso sí, incidir nuevamente que este tipo de proyectos así al final pues va a ser lo más complejo, por lo que hemos dicho al principio, porque va a ser el que menos humedad relativa va a tener de todo este tipo de proyectos. Pero teniendo este como base, todo lo que vayáis o aumentéis la humedad relativa, sabéis que va a favorecer que se adapten mejor esas plantas que tengáis en mente utilizar. Dicho esto, también aprovechar y decir dónde han venido estas plantas. Como recordáis, dije en uno de los vídeos, pues me tocó un premio de la USC, como yo participo en el tema del concurso paisajismo a nivel nacional, y la organización, a través de los proveedores patrocinadores, pues sorteaban premios entre los participantes. Por eso siempre os animo a participar. Y en este caso a mí, uno de los proveedores que me ha tocado es Plantas Acuarios. Os dejaré el link en la descripción. Os dejaré también un vídeo del unboxing porque llegaron bastante bien las plantas. Y daba 3 lotes para 3 participantes, de 10, de 15, de 20 euros. Pues a mí me tocó el de 15 euros. Y una de las que me he pedido es, como veis, esta Fitonia. Muchas veces tenemos dudas de plantas. Las Fitonias son uno de los grandes errores en este hobby, porque siempre te la intentan vender las tiendas, o muchas de las tiendas, evidentemente las que no son tan profesionales, como plantas para acuario, pero en realidad son plantas para emergido. De hecho, en la propia web, si te pones o te fijas, pone: es una planta palustre muy válida para terrarios, paludarios, Wabicusa y zonas emergidas, pero con las raíces sumergidas. A veces sencillamente es leer y buscar información por nuestra cuenta. Y de hecho, en esta parte del proyecto, si recuerdo, ya tenía otra de la familia de las Fitonias, que como veis se ha adaptado después de unos meses a estar aquí bajo las mismas condiciones. Otra planta que me he pedido aprovechando este premio pues ha sido este Opiopogon japonicus. Como veis, ahí lo he puesto en la parte de detrás, y la propia página también te vuelve a indicar nuevamente que es una planta todoterreno donde puedes mantenerla tanto emergida como parcialmente sumergida.
Es una planta muy bonita, ya veremos qué tal adapta aquí. De hecho sí que he cogido una parte de esta, al igual que de la Fitonia, y he cogido una copia para ponerle en el bioreservorio Guabicusa. Y esta es muy parecida también a una que ya teníamos puesta, lo que pasa que se ve poco, como es ese Acorus, que lo tenemos ahí puesto. Y la tercera que me he pedido, que es la que tengo más dudas que realmente se vaya a adaptar, porque creo que es más o va a necesitar más humedad, pero bueno, ya se irá viendo, es esta Syngonium, donde también te indica la página que es para uso en paludarios, estanques y terrarios. Creo que se adaptará, pero bueno, lo iremos viendo. Y ya cambiando totalmente a la excepción que confirma la regla, como se suele decir, están las Tillandsias, que son plantas realmente necesitan muy poca humedad. Esta realmente lo que suelo hacer, como veis, es regarlo un poquito, directamente la sumerjo en el acuario, una vez a la semana la vuelvo a dejar ahí totalmente suspendida en el aire y dan un contraste de color y de formas y de diversidad muy bonito, muy importante para estos proyectos con plantas en emergido. Y ahora ya continuando con el repaso de las plantas que ya teníamos nosotros en casa en el proyecto, pues como veis ahí tenemos esta Hygrophila corimbosa, y os dejaré una foto porque hace unos días subí en el Instagram, me echó hasta una flor. Una de las cosas importantes de ese cambio morfológico que sufren muchas veces las plantas, del cambio del sumergido al emergido, que es regalarnos esa parte en emergido con las floraciones, que son cosas muy bonitas, muy llamativas. De las otras que también teníamos, sabéis que la tripartita me gusta muchísimo, por ahí podéis ver el beta. Se adapta muy bien. Sí es cierto que a mí en verano se resiente muchísimo por esa falta de humedad, ya que es totalmente un clima seco aquí, pero durante 8 o 9 meses la disfruto y la verdad es que es muy bonita. Y la tercera en discordia, en este caso que ya tenía, es este helecho. Me habéis preguntado también muchos, es un helecho comprado en vivero, donde realmente, como veis, os dejaré una foto que se vea la diferencia entre la hoja de la maceta a lo que ha adaptado aquí, que aunque estaban en emergido, pero al tener nuevas condiciones de mejor humedad por estar las raíces en agua, como veis ha cambiado tanto la forma de la hoja, el color, y eso también tiene mucho que ver el tener mejores condiciones, como también la calidad de luz, como es en este caso. Dicho todo esto, pues como veis al final, más bien en este vídeo me he centrado casi en las excepciones que confirman la regla, pero como he dicho, casi todas las plantas que usamos en acuario se van a acabar adaptando a emergido. Como hemos dicho, importante va a ser el tema de la humedad relativa que les podamos proporcionar en función del proyecto que tengamos en mente. También es cierto que hay que o deben de sufrir ese proceso de adaptación, porque todas las plantas normalmente están adaptadas o adaptadas a estar en condiciones tanto de más humedad como de menos humedad. Y eso es lo importante, también perseverar y tener constancia con esto, porque al final se consigue con paciencia, se merece mucho la pena, se disfrutan mucho estos proyectos. Así que estos son mis consejos que os puedo dar en el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de ayuda. Ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios, suscribiros, compartir, activar todas las notificaciones. También tenemos la función miembros de canal para seguir creciendo como proyecto de canal independiente que somos. Pero sabéis que aquí lo importante siempre ha sido y es mejorar los diferentes aspectos del acuario plantado, y en el caso, en el día de hoy, pues ver cómo podemos usar plantas de nuestro acuario para proyectos en emergido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!